¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Qué gran día ayer fue el día que el mundo de los videojuegos fue sacudido por el anuncio de una nueva consola. Siempre que una de las tres grandes fabricantes de hardware de videojuegos hace un anuncio en consolas, se mueve el piso del mundo de los videojuegos, para bien o para mal. Y ayer le tocó el turno a Nintendo, como ya se había anunciado en el Nintendo Direct para la Nintendo Switch 2. Vamos a analizar el video por partes. Ya voy a dejar de antemano que a mí me gustó la presentación. En general tuvo más positivos que negativos, pero tiene unos negativos bastante grandes que la internet no va a perdonar nunca. Sobre todo con la prensa de videojuegos que tenemos. Bueno, entonces vamos primero a pedir que si te gusta el contenido que hago acá en el canal, suscríbete. Si te gusta el video, dale like. Si tenés alguna opinión diferente, concordante o algo que acrecentar al tema que vamos a hablar hoy, podés ponerlo acá en la caja de comentarios, que es más que bienvenido. Y bueno, vamos ya con el tema que nos aboca hoy. El video estuvo muy bueno. A mí particularmente hay una cosa. Yo estoy más metido en el mundo de videojuegos, me encanta el mundo de videojuegos y me encanta mucho el backstage. O sea, saber cómo van las cosas. Y entonces al estar en eso, participar de foros, ver los sitios de noticias y todo lo demás, te vas enterando de cosas. Y casi todo lo que se mostró de la Switch, exceptuando lo del Share, yo ya lo sabía. Eran cosas que entonces ya estaba esperando, no mostraron nada nuevo y las cosas que más quería, que más me agradan, yo ya las sabía, entonces no es que me sorprendieron. Si yo consigo separar eso, la presentación fue espectacular porque mostró un montón de cosas muy buenas de la consola. Pero analizando lo que yo ya sabía, lo del mouse, que ya se había dado a entrever en el video teaser anterior, pero ya se había filtrado la patente, cómo iba a funcionar y todo, ya lo sabía, el acrésimo más interesante que tiene la consola ya se sabía, cómo van a funcionar los Joy-Con ya se sabía, el tamaño, que la pantalla iba a ser 120 Hz, ya se sabía que ibas a poder tener 4000, o sea, 4K en modo consola y 1080p en modo portátil, ya se sabía, 60 FPS ya se sabía, que los juegos de Switch iban a tener upgrades en la consola, ya se sabía. Lo que no se sabía eran upgrades de cosas extras como el game sharing y fases extras, y que eso sería cobrado. Eso no se sabía. Con respecto a eso, si es las infos que están circulando, que solamente el aumento de performance no se va a cobrar y solo se va a cobrar por los features extra, que va a ser un cobro de $10, es ok, no es una gran noticia positiva, tampoco es negativa. O sea, tipo, si te van a subir solo la resolución y los frames por segundo, va a ser gratis. Si vas a crear las fases extras, tipo el Game Mario Party Jamboree, te lo van a cobrar. Ok, no es la mejor, pero de la misma forma que cuando salieron la Xbox Series y la PlayStation 5, Microsoft y Sony tomaron dos políticas distintas y ninguna de las dos estaba equivocada, y yo dije eso acá en los videos, que Sony tomó que cada compañía haga lo que quiera, lo que es moralmente súper correcto. Cada compañía tiene sus costos para desarrollar los contenidos extras que le van a dar por la nueva generación, y deciden si los quieren, los necesitan o no cobrar. Microsoft hizo que nadie cobre, capaz que les dio herramientas a los desarrolladores para que sus costos sean más baratos, y por eso puede garantizar eso sin perjudicar a las third parties ni al consumidor. Entonces, para el consumidor la política de Microsoft es mejor. Para la parte interna depende cómo se haya desarrollado cada una, y obviamente depende de lo que le ofrezcan al consumidor en cada uno. Pero también yo creo que por el hecho de ser Nintendo le van a pegar más de lo que le pegaron a Sony. Pero también a Sony ya no se habla más. Está bien que la prensa de videojuegos siempre intenta callar los negativos de Sony e intenta exagerar los negativos de la competencia. Pero creo que a futuro va a haber poquísimos juegos de Switch que van a hacer ese future. Nintendo lo va a hacer ahora, el primer año, para rellenar el catálogo y ya está. Pero después, cuando Nintendo ya saque directamente juegos para Switch 2,
no va a haber muchos upgrades para Switch 1. Y las third parties, excepto que decidan trabajar en dos versiones del juego, probablemente o van a ser juegos mucho más simples que pueden correr perfectamente en la Switch, entonces al pedo le van a tener upgrade en la Switch 2, o van a ser juegos mucho más elaborados técnicamente que la Switch 1 no va a poder correr, entonces no va a haber eso. Es algo muy temporal para un catálogo de juegos, probablemente first party, donde Nintendo va a intentar inventar alguna cosa para que vos pagues el extra de llevarlo a la consola. Pero la retrocompatibilidad es full, exceptuando algunos que otros títulos que puedan tener alguna exigencia de hardware específico de la Switch que la Switch 2 no tenga. Tipo el Ring Fit Adventure, que vos vas a necesitar tener un Joy-Con original para poder usar los accesorios, o algún accesorio que reemplace para usar los Joy-Con nuevos. Entonces esa parte es un sí con sa. O sea, es bueno que tenga los upgrades, es malo que no sepamos bien qué es la tarifa y va a quedar muy a criterio de cada desarrolladora. Sería mejor si todo fuese gratis, aunque fuesen menos upgrades, desde mi punto de vista. Capaz que otros prefieren que tengan más upgrades y se los cobren. Por eso digo, es algo muy valorable para cada uno. El catálogo de juegos sí. También, ahí es espectacular, pero ya se había filtrado. Entonces, tipo, muchísimos juegos, aunque no se sabían, se especulaban que iban a estar. Por ejemplo, uno de los que más me agrada que estén en catálogo es Street Fighter 6. Es un juego que le tengo muchas ganas. Y era medio pelmazo tener que comprar una consola o mejorar una PC para poder jugar Street Fighter 6, siendo el único juego que iba a tener en esa máquina que realmente me la hiciese comprar. Ahora, bueno, la Switch 2 tiene Mario Kart World, que es un juego que me interesa muchísimo. Tiene Street Fighter 6, que es un juego que me interesa muchísimo. Ya es 2 puntos contra uno solo. Esa es una gran cosa para los fans de Nintendo que de repente querían jugar otros juegos que la Switch no le daba la potencia, o si le daba, quedaba con ports bastante inferiores por la diferencia de hardware, y otras veces ni siquiera se hacían porque las third parties no les compensaba el esfuerzo de hacer semejante port. Pero muchísimos ports se hicieron. Witcher 3 está ahí, No Man's Sky está ahí, hay muchísimos juegos que sí se hicieron el port. La mayoría de los juegos son indie que van a correr en la Switch, en la Play 4 y en la Play 5. Entonces, el catálogo de la Switch era espectacular. Todo va a estar seguir disponiendo en la Switch 2 para aquellos que la Switch 2 va a ser su única consola. Tipo, vendan la Switch y se queden con la Switch 2. O nunca hayan tenido una Switch y vayan a tener una Switch 2 ahora. Todo ese catálogo está disponible. O sea, es espectacular el catálogo con el comienza. Entre los propios y los retrocompatibles, como ya dijeron, son 3 tipos de juegos. Juegos de Nintendo Switch 2, juegos de Nintendo Switch y juegos de Nintendo Switch mejorados. Esos son el 3 tipos de juegos que la consola va a tener. Esa parte la explicaron bastante bien. Los juegos de Switch 2 obviamente no van a correr en la Switch 1. Después una noticia que a mí me parece muy positiva para cómo el mercado de videojuegos viene. Muchos juegos, una de las cosas que siempre se le reclamó a la Switch, para mí injustificadamente, pero se le reclamó, es que los cartuchos no tienen la capacidad de almacenamiento que un Blu-ray. Estamos muy ahí de acuerdo, pero contando que en la PlayStation más del 70% de los juegos son digitales, te importa muy poco el espacio de almacenamiento del Blu-ray. O sea, son vendidos digitalmente, ¿no? Entonces medio al pedo. Pero, ¿qué pasaba? Los cartuchos de la Switch, supongo que la Switch 2 también va a tenerlo, si no es de ahora de entrada, en algún momento también, tenían distintos costos de fabricación dependiendo de la cantidad de espacio que tuviesen para almacenar. Ya que no es como el disco que tiene un espacio físico, vos llenás lo que querés. Eso, vos llenás lo que querés hasta cierto punto, y querés más, tenés que comprar un cartucho más grande. Y bueno, pasaba que muchos juegos venía una parte del juego y tenías que descargar el resto en la consola. Y ahora la Switch 2 parece haber encontrado una solución intermediaria, donde vos comprás el juego y viene un cartucho que se le graba, vos lo descargás, y necesitas tener el cartucho en la consola. Así nomás, pareciera ser una muy buena opción para esas desarrolladoras que no quieren comprar el cartucho más caro y se lo repasan al consumidor, o facilitar la distribución, tipo, bueno, comenzamos a distribuir el juego, cuando el juego está listo para download, ya puede estar puesto en las prateleras, no hay que esperar a que el juego esté listo, se prense y todo lo demás. No, ya está.
El juego ya está vendido y después lo disponibilizamos para que se baje. Tiene ciertas ventajas y que, o sea, como lo han mostrado hasta ahora, no ha habido ninguna información que desmienta esto. Vos vas a tener el cartucho, lo vas a poder prestar, lo vas a poder vender como si fuese un cartucho físico normal. No es como un download que vos compras digital y queda atado a tu cuenta. Es una buena opción tener la cajita, tenés el cartucho con la etiqueta y todo, y no lo tenés atado a tu cuenta. Tiene sus pros y sus contras. Tener los juegos atados a tu cuenta hace que vos puedas vender tu consola, quedar la cuenta y más adelante comprar otra consola y tener todos los juegos de vuelta. Cosa que con eso no va a funcionar así. Tipo, vas a tener que quedarte con el juego aparte. Es un intermediario entre el físico y el digital. Street Fighter VI va a ser de esa forma. Lo malo quedó por los precios, tanto que no se mostraron directamente en el Direct. Fueron anunciados después en los sitios y todo lo demás para que teóricamente el Direct tenga menos reacciones negativas. Vamos a hacer un análisis ya que llegamos al final del contenido básico. A mí me gustó la presentación, me pareció espectacular, me parece que la consola va a vender muy bien, no va a vender lo que la Switch vendió, ninguna consola de ahora en más va a llegar a esos patamares, o por lo menos no en mucho tiempo. Los precios van a joder un poco, pero no creo que augurien, como algunos piensan, un fracaso de la Switch 2. Obviamente todo el mundo, Nintendo, todo el mundo ya sabe que la Switch, no importa, la Switch 2, no importa el precio que tuviese, no va a vender lo que la Switch 1. O sea que no consideren un fracaso vender 100 millones de consolas. Pero probablemente se quede entre 80 y 100. Porque no está la pandemia, no está todo lo que hizo que la Switch vendiese tanto, la innovación. Esta es una continuación de la idea. Que ahí es donde muchos entran a criticar, ay, no es que Nintendo innovaba. Nintendo innova. No tiene todas sus consolas simplemente con más potencia que la anterior. Pero sí tiene un padrón por el cual ha trabajado casi toda su historia en el mundo de los videojuegos. Donde lanzó una consola revolucionaria, como fue la NES. Lanzó una consola que continúa esa filosofía, corrigiendo los errores que se cometieron en la primera y con más potencia para poder hacer mejor las cosas que se hacían, como fue la Super Nintendo. Después, ¿cuál fue la siguiente consola? La Game Boy. Revolucionó el mercado de las portátiles. Su sucesora fue la Game Boy Advance, que fue una Game Boy más potente. Ahí después de eso vino la Nintendo 64, que hizo toda la revolución, definió cómo los juegos se juegan hoy en día, con 3 direccionales, controles analógicos, rumble, la forma de programación de los juegos. Todo se definió en la Nintendo 64 y la GameCube hizo todo eso con más potencia. Ahí vino la Nintendo DS, que revolucionó con la forma de las portátiles otra vez, con pantalla táctil, definió cómo son los juegos móviles hoy en día. Y vino la 3DS haciendo lo mismo que la DS con más potencia. Ahí, con el éxito que tuvieron la DS, quisieron hacer algo similar en las consolas de mesa, hicieron la Wii con controles de movimiento. Vino la Wii U. Y la Wii U fue donde intentaron hacer un poco de continuación y revolución al mismo tiempo, donde mantuvieron todos los principios de la Wii U e intentaron lanzar otro control para ver si revolucionaban de esa forma. Pero en la base, la Wii U tenía todos los principios de la Wii con más potencia. Y después fusionaron las dos líneas, ahí fue la revolución de la Switch, de juntar portátil y consola de mesa en una sola consola. Y ahora tenemos la Switch 2, que continúa la revolución de la Switch con más potencia. O sea, Nintendo siempre ha sacado consolas innovadoras donde le agrega algo más, aún en sus consolas continuistas, por así decir, pero siempre tiene una generación más revolucionaria que la siguiente. Y bueno, la Switch 2 no es la excepción. Y me parece muy bien, tipo, tener una Switch donde podamos tener los juegos que no salen en la Switch por falta de potencia. Al final la Switch tiene casi 10 años de existencia, para la informática eso es una eternidad. Entonces cumplió todos sus cometidos. Lo menos empolgante para los que estábamos esperando la consola y los más hardcore es que todo se había filtrado. Entonces no nos sorprendió prácticamente nada. Lo único que nos sorprendieron fueron los precios, que también ya se especulaban. La Switch 2 se especulaba que iba a estar entre 400 y 450 dólares. Calculo que los aranceles de la guerra comercial de Trump han tirado mucho a favor de que se cobren los 450.
a pesar de que Nintendo tuvo medidas compensatorias para eso, ¿no? Nintendo se encargó de shipear la mayor cantidad de consolas posibles para el mercado americano, con prioridad a otros mercados. Primero, porque es el mercado más grande del mundo, y segundo, porque ya se la veían venir que la cosa no iba a continuar tranquila. E intentaron zafar de las aranceles de Estados Unidos a China, llevando la fabricación a Vietnam. Porque con China era obvio, con Vietnam no se especulaba que Trump iba a arancelar los productos venidos de Vietnam, y los aranceló más caros que los de China todavía. Entonces, calculo que todo esto es una forma de compensar costos que van a tener por un año, por lo menos. Por lo mismo pasa con los cartuchos. Los cartuchos de la Switch eran fabricados en Japón. Japón paga aranceles de 24% ahora. Entonces, eso hace que probablemente los juegos físicos sean más caros que los digitales. Obviamente que a mal río revuelto, fiesta de pescadores. Con todos estos quilombos, Nintendo y cualquier otra compañía están intentando empujar la venta digital, donde lucran más. Entonces, bueno, ya que tenemos que cobrar más caros los cartuchos, vamos a aprovechar y hacer que los digitales sean más caros, en vez de haber subido el digital al mismo precio de los cartuchos físicos, que no es en todos los mercados. En Estados Unidos aparentemente se mantiene, en Europa va a estar esa diferencia. Hay que ver cómo llega a América Latina. Acá también las cosas cambiaron mucho. Hablando del mercado paraguayo, las consolas de videojuegos en los años anteriores, la época de la GameCube hasta la Play 4, estaban un 20% más caras que el precio MSRP de Estados Unidos, las consolas. Y los juegos estaban mismo precio, 5% más baratos. Hoy por hoy, las consolas están igual o un poquito más baratas que en Estados Unidos. El MSRPs, tipo una Switch OLED está a 350 en Estados Unidos y acá en Paraguay se consigue por 280. Es una diferencia muy grande. La Lite está a 200 contra 150. Los precios esos no son estables, pero son mucho más comunes de lo que era antes encontrarlo más barato que el precio de Estados Unidos. Puede ser que las diferencias de procedencia, transporte y todo lo demás hagan que no tengan que pagar aranceles que pagan en Estados Unidos. Puede ser que ahora pase. Con los juegos pasa lo mismo. Los juegos estaban antes, como si dijimos, entre un precio normal, mayoría de las veces 5% más barato, llegando hasta un 10%, y hoy los juegos llegan a estar hasta 20% más baratos que allá. Obviamente es la realidad de un país, cada país es diferente. Brasil, Argentina tienen otros. Por cierto, cabe recordar que en Japón va a haber 2 modelos de Switch. 2. Un modelo totalmente volcado al mercado japonés, que tiene la tienda cerrada para solo funcionar en Japón. Solo tiene idioma japonés, no se le puede cambiar. Y otra que es la versión internacional, que va a ser como las versiones que se van a conseguir afuera. Supongo que eso es para evitar cosas como lo que pasaba con la PlayStation 5, que muchísimas PlayStation 5 se vendían en Japón para ser revendidas en otros mercados. Entonces, bueno, si en Japón están vendiendo una consola que solamente sirve para los japoneses, no van a ser llevadas para scalpear en otros lados. Es una buena medida. También para los scalpers en distintos países, Nintendo ha limitado sus preórdenes en las tiendas oficiales a aquellos usuarios que sean usuarios del Nintendo Switch Online y que tengan un mínimo de horas de haber usado el Nintendo Switch Online. O sea, no es que podés hacer una cuenta ahora y ya entras en la reserva. No, tenés que tenerla con un tiempo de uso para evitar que, ilimitados a 1 por persona, los scalpers acaparen todo el producto. Son medidas interesantes. Vamos a ver qué tan eficaces son, cuánto es la demanda por la consola. Pero en general fue positivo. Lo negativo ya se veía venir, no es lo más reprochable a Nintendo. Lo negativo es que no hayan buscado otras alternativas o no las hayan implementado. Capaz que las buscaron y prefirieron hacer esta, ¿no? Que se hayan tirado por esta alternativa es lo más reprochable, pero los precios ya estaban ahí.
En Europa los exclusivos de PlayStation 5 están a 80 euros hace mucho tiempo y los normales a 70, o sea, era cuestión de tiempo que Nintendo entrase en la onda también. Y siempre entra una generación atrasada. Tipo cuando en la PlayStation 3 y en la Xbox 360 los juegos fueron a $60 de 50 que estaban en la generación anterior, Nintendo mantuvo los 50 y recién en la siguiente los llevó a 60. Que los mantuvo en la Switch cuando en esa generación los juegos subieron a 70 en la de Play 5 y Xbox Series. Y ahora, para la generación que va a competir con la PlayStation 6 y como quiera que se llame la Xbox futura, Nintendo puso los precios al nivel de la generación anterior. O sea, nada que no hayamos visto antes. Además está toda esta incertidumbre económica, posibles recesiones en todo el mundo que hace que las empresas, con mucha dosis de razón, tomen precauciones para evitar daños peores a futuro. Lo que también va haciendo una bola de nieve, ¿no? Porque toda la economía comienza a tener miedo de una futura posible recesión y acelera esa recesión. Pero eso es un debate mucho más serio, mucho más amplio para un video que no es este. Pero ya captaron la idea. Yo soy semi-optimista con la consola. Por la consola soy optimista. El futuro del mercado de videojuegos lo veo mucho más oscuro en general por la situación económica mundial. O sea, yo creo que no va a salir inerte de eso. Le va a afectar. La vamos a pagar el pato nosotros los jugadores, con los consumidores en general, como siempre en todos los rubros. Así que, por lo general, la Switch 2 me encantó la consola. El precio de la consola me parece correcto, es un poquito más caro de lo que yo auguriaba y esperaba. Eso sí calculo que sí fue realmente por la guerra arancelaria, tipo que, bueno, vamos a cubrirnos, porque no se puede montar una fábrica dentro de Estados Unidos de la noche a la mañana y veremos qué pasa, ¿no? Pero tampoco es tanto más caro y es una sola vez. El de los juegos duele un poco más, creo que ya lo puse en algunos comentarios ahí por internet, pero todavía siguen estando un montón de juegos de Switch para comprar, o un montón de juegos que ya se vieron en los catálogos que van a estar todavía a los $60, así que no por obligación tenés que pagar 70, 80, y si querés mostrar tu disgusto, no compres esos juegos que subieron ese precio, espera que haya algún descuento y comprarlos, así se pasa el mensaje de última. No es una opción para nada mala. Espero que les haya gustado el video. Con certeza todo el mundo tiene mucho que opinar. Hagámoslo de forma razonable, sin insultos, sin respetar a nadie. Pero en general yo creo que la recepción hasta fue positiva, a pesar de que la noticia negativa de los precios. Y le veo un buen futuro a una gran consola que parece ser la Nintendo Switch 2. Hasta la próxima.